Bendiciones, Dios les bendiga en esta noche de viernes. Estamos aquí bendecidos por el Señor, disfrutando de su paz y del gozo que Él trae a nuestras vidas. Es viernes y se está acabando el mes de enero. Vamos a estar hoy estudiando la palabra del Señor como cada viernes, dedicando un tiempo al Señor. A veces nos parece que dedicamos demasiado tiempo y no le damos siquiera ni el 10% de nuestro tiempo, damos para Él. Y bueno, como cada viernes aprovechamos para estudiar su palabra, para meditar en su palabra, para traer, ¿verdad?, a la memoria todas aquellas cosas que el Señor escribió para nosotros, dejó escritos en sus textos bíblicos para que nosotros pudiéramos entender su buena voluntad, nosotros pudiéramos entender qué es lo agradable al Señor. Hoy vamos a estudiar un tema súper lindo y súper interesante. Y yo creo que tiene que ver con el carácter del cristiano. Y no solo del cristiano, de cualquier ser humano en sentido general. Pero bueno, estamos refiriéndonos básicamente a aquel que ha aceptado al Señor como su Salvador y por consecuencia vive una vida, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Señor ha diseñado, de acuerdo a lo que el Señor ha pautado en su palabra. Vamos a hablar de 3 aspectos que forman parte del carácter del cristiano. Y es bueno hacer la salvedad porque a veces nosotros creemos que vamos en buena dirección y por desconocimiento o porque no hemos entendido su palabra cabalmente, pues cometemos, ¿verdad?, muchos errores que podrían no, son innecesarios en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de un tema: arrepentimiento, remordimiento, autojustificación. Y aparentemente son la misma cosa, pero no tienen nada que ver una con la otra. Vamos a hablar del arrepentimiento desde el punto de vista bíblico. Vamos a hablar del remordimiento y vamos a hablar de la autojustificación. Es importante que entendamos que la palabra que utiliza la Biblia para referirse a arrepentimiento viene del griego original metanoeo, que significa volverse. O sea, tú ibas en tal dirección, tú ibas en tal camino, pero cuando ocurre el arrepentimiento en tu vida, tú te vuelves, tú retrocedes y da un giro, ¿verdad? Da un giro a tu vida, da un giro la manera en que estabas haciendo las cosas, da un giro tu manera de pensar y se procede a lo que se llama entonces el arrepentimiento. Entonces, vuelvo a repetir para los que se están conectando ahora, vamos a hablar de arrepentimiento, remordimiento y autojustificación. Todas estas cosas, ¿por qué las hablamos? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué estamos haciendo tanto hincapié en el carácter cristiano, en la ética cristiana? Y es porque hoy día a veces no vemos ninguna diferencia entre el que es un creyente y el que no lo es. Porque el comportamiento de algunos creyentes pues no se diferencia en mucho del que no lo es. Y entonces necesariamente, y como bien dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que dice la Escritura pasaron. Y he aquí que todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que tiene que haber ocurrido algo contigo y conmigo el día que nosotros decidimos estar en Cristo. La condición es estar en Cristo. Evidentemente no podemos exigirle algo a alguien que no ha aceptado a Cristo, que no le conoce. No podríamos exigirle o medirlo, ¿verdad?, con la misma regla o con la misma vara que nos medimos nosotros mismos los creyentes. Una vez que estamos en Cristo, se supone que todas las cosas viejas que nosotros traíamos con nuestra vieja manera de vivir, con nuestra naturaleza, ¿verdad?, con la cual nacimos y heredamos pecaminosa, se supone que esas cosas pasaron. Y que el Señor, una vez que nosotros aceptamos el sacrificio, ¿verdad?, y el pacto de sangre de la cruz del Calvario, todas esas cosas quedaron atrás y todas son ahora hechas nuevas. Esto vamos a ir desmenuzándolo. La Biblia es clara, haciendo la diferenciación entre qué cosa es arrepentimiento y qué cosa es remordimiento. Y podríamos leer, por ejemplo, en el capítulo 2 de Efesios 2,
Vamos a dar un paseíto, ¿verdad? Por lo que la Escritura dice. Efesios 2, del 1 al 3, dice así: salvos por gracia. Y lo que más me gusta es que debajo de este título de salvos por gracia no empieza a hablarte directamente de Jesús, sino que viene a hablarte de ti, de tu condición. Dice, salvos por gracia, para que tú sepas cuál era tu condición, para que tú entiendas cuál es tu condición y por qué tú has sido salvo solo por gracia. Porque en realidad no lo merecemos, ni tú ni yo. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros éramos la misma cosa. Nosotros no nos diferenciábamos absolutamente en nada de los que están allá sin Cristo, por la única razón de que también vivíamos de la misma manera que ellos. Esto hace una clara diferenciación en que cuando hay arrepentimiento, necesariamente tiene que haber un cambio de señorío. Ya no estoy más bajo la potestad del diablo, ya no estoy más bajo la potestad de las tinieblas que operaban en mi vida, ya no estoy más a merced del príncipe de este mundo, ya no vivo según la carne y según mis propios pensamientos, sino que al cambiar el señorío, yo paso de una vida de pecado y de muerte a una vida nueva bajo el señorío de Cristo y de su palabra. Entonces, la contrapartida de lo que acabamos de leer en el libro de Efesios 2, del 1 al 3, sería lo que encontramos en Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Se dan cuenta que hay un cambio de señorío? Hay un cambio de señor. Hay un cambio que viene de las tinieblas a su luz admirable. Hay un cambio que es abismal. O sea, ya quedó atrás nuestra manera de vivir antigua, pecaminosa y desagradable a Dios. Ya salimos debajo de las garras del enemigo para venir a vivir en Cristo Jesús. Dice, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, también junto con todo el paquete, ¿verdad? Viene esa herencia a la cual nosotros tenemos todo el derecho. Viene esa herencia entre los que son santificados. Y ahí viene la gran diferencia, dicho sea de paso, entre aquellos que solo sienten remordimiento y aquellos que se han arrepentido de manera genuina. Vamos a hacer una pequeña diferenciación. Cuando hablamos de alguien que se ha arrepentido, estamos hablando de alguien que tiene conciencia de que ha actuado mal delante de Dios. No estamos hablando, yo me arrepiento de haber cogido el bus 4, yo tenía que haber cogido el bus número 1. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que tiene una repercusión espiritual en nuestra vida, de algo que es de vida o muerte. El que se ha arrepentido de sus pecados, de su condición de vida pecaminosa, de su vieja manera de vivir, es consciente de que ha hecho algo mal. Ese es el primer paso, el reconocimiento de que ha habido algo que ha estado mal, algo que yo he hecho que ha desagradado la voluntad de Dios. En segundo lugar, tiene que haber un acto de rendición y un acto de pedir perdón. El que está arrepentido necesariamente tiene que venir a los pies del Señor y pedir perdón, decirle, Señor, yo me arrepiento, el dolor que siento es tan grande en mi ser, en mi espíritu, en mi alma, que todo lo que yo anhelo y deseo es que tú puedas perdonarme. Y en tercer lugar, tiene que haber un cambio de conducta. O sea, si tú eres consciente de que habías estado actuando mal, desagradando a Dios, si tú viniste a Dios en busca de perdón con un corazón arrepentido, lo tercero que va a suceder
Es lo que describíamos al principio con la palabra metanoeo, que quiere decir volverse. O sea, hay un cambio de conducta. Tú no actúas más de la manera que sabes que estaba mal. Tú no vuelves a actuar de una manera que sabes que desagrada a Dios. Cuando hablamos de autojustificación, y esto lo vemos todos los días, en esta conducta incurrimos nosotros día a día. Nos autojustificamos casi siempre por todo. El que se autojustifica sabe que actuó mal. Pero en lugar de ir a pedir perdón, y en lugar de venir con un corazón arrepentido, y en lugar de que haya un cambio de conducta, el que está autojustificando se dice, pues yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Yo lo hago porque todo el mundo lo hace. He escuchado muchos creyentes que dicen, bueno, yo llego a mi trabajo y como nadie me saluda, yo tampoco lo saludo. O yo me subí al tren y como no, me subí al tren sin ticket y como el conductor no pasó a cobrar y como todo el mundo lo hace, pues yo tampoco lo pagué. Yo tampoco lo pagué, viajé de gratis. Ese tipo de cosas que a veces parecen cosas sencillas, pero Dios es claro en su palabra cuando dice, si en lo poco tú eres fiel, yo en lo mucho te pondré. O sea que si somos fieles aún en las pequeñas cositas, ¿verdad? Dios está viendo, Dios está observando, Dios está al tanto de cada detalle en nuestra vida. El que se autojustifica ni pide perdón, ni cambia de conducta. Simplemente dice, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Como todo el mundo, ya eso es normal, si todo el mundo roba porque hay que sobrevivir, yo también voy a robar. Y ahí quedó todo, ahí quedó todo. Sin embargo, venimos a una actitud que se llama remordimiento y es muy parecida, casi tan parecida a la autojustificación como lo que nosotros podamos imaginar. El que tiene remordimiento sabe que actuó mal. El que tiene remordimiento sabe que hizo lo malo. Vamos a leer un momento Mateo 27, versículos del 3 al 5, y tenemos a un personaje que todos conocemos. Yo creo que nadie le ha puesto su nombre a su hijo. Todo el mundo sabe quién es Judas. Dice Mateo 27 del 3 al 5. Muerte de Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Como bien podemos notar en esta porción que acabamos de leer, Judas fue consciente de que había actuado. Todo el tiempo él supo que estaba mal. O sea, él desde que planeó traicionar al Señor, desde que decidió el modus operandi, o sea, la forma en que iba a ser esa traición manifestada, tuvo tiempo de planificar todas las cosas. Él era consciente de que estaba actuando mal. Él era consciente de que estaba pecando contra Dios. Él sabía lo que estaba, él era íntimo con Jesús. Es más, la traición es doble incluso porque estando tan cerca de Jesús, que era alguien, imagínense que no sé con qué puedo comparar. El que nosotros podamos estar cerca de Jesús todo el tiempo como estuvieron los discípulos. No sé cómo alguien, es un misterio para mí que alguien pudiera incluso soñar con traicionar a Jesús. Pero la realidad demuestra que sí, que es posible, que a Jesús mismo lo traicionaron. ¿Qué podemos esperar, verdad? Tú y yo. En fin, él planeó todo el proceso de la traición. Él planeó todas las cosas como iban a ocurrir. Él recibió el dinero incluso. Pero aquí notamos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer que él era consciente de que en un momento determinado él incluso podríamos decir que sintió tal vez algún tipo de arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento, como ya lo vimos, lleva, ¿verdad?, a una actitud de sometimiento y de ruego delante de Dios para implorar su perdón y un cambio de conducta. Judas lo que hizo fue
Dejó las cosas como estaban. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué hubiera sido de Judas si en lugar de soltar la moneda, tirarlas al suelo y ahorcarse, qué hubiera sido de él si hubiera recorrido el camino del arrepentimiento, si hubiera ido donde el Señor y le hubiera dicho, mira, sí, es verdad, yo planifiqué todo este plan contra ti. Yo me propuse en mi corazón destruirte, hacerte el mal. Sin embargo, aun cuando todo está hecho, yo me arrepiento. Yo vengo delante de ti. Yo estoy segura de que Jesús lo hubiera perdonado. Hablamos la semana pasada de qué cosa pasó con Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro negó al Señor 3 veces? Y que yo dije aquí, no entiendo cómo el Señor pudo luego hacerle este llamado a Pedro de llevar la iglesia. Cómo le entregó a Pedro en sus manos la iglesia cuando Pedro le había traicionado tantas veces. No fue una vez, no fueron 2 veces, fueron 3. Y yo pensando desde el punto de vista humano, yo estoy segura de que yo no le hubiera dado la oportunidad a alguien que me hubiera traicionado tantas veces. Yo creo que si alguien me traiciona solo la primera, yo ahí mismo, en mi condición humana, tal vez ahí mismo yo hubiera desechado a esa persona para siempre y no le hubiera dado oportunidad de recuperar nada. Y de la misma manera que Jesús actuó con Pedro, yo estoy convencida que hubiera perdonado a Judas. Yo estoy segura de que si Judas hubiera venido donde estaba el Señor y le hubiera dicho, Señor, tú sabes todo lo que he hecho. Tú lo sabes todo desde que yo lo estaba planificando, desde que aún era un pensamiento en mi mente. Ya tú sabías todas las cosas. Tú sabías que yo iba a entregarte. Tú sabías que yo te iba a traicionar. Sin embargo, Judas eliminó toda esta parte. Ni siquiera fue en busca del perdón. Ni siquiera se acercó a Jesús para decirle estoy arrepentido. Porque no hubo arrepentimiento. Porque hubo remordimiento. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las personas que están recluidas en las cárceles. Hay muchas personas en las cárceles que están pagando las consecuencias de algo que hicieron mal, de cometer un delito, ¿verdad? Hay remordimiento en el momento en que saben que la ley los va a castigar, en que habrá una consecuencia para su infracción, para su delito. Sin embargo, estas personas, y lo vemos tanto, tristemente, una vez que salen en libertad, vuelven a cometer el mismo delito, porque no hubo jamás arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una actitud de nuestro corazón. El arrepentimiento tiene que ver con un dolor profundo por haber hecho algo mal, sobre todo algo mal contra Dios. Amén. Es bueno que nosotros meditemos en esto porque a veces como creyentes nosotros creemos que nos hemos arrepentido. Sin embargo, volvemos y volvemos y volvemos a la misma conducta que sabemos que desagrada a Dios. Volvemos a nuestro pecado. Sin embargo, hacemos como dice el refrán, como el perro vuelve a su vómito, volvemos nosotros al pecado. Como algo que sucedió por fracciones de segundos en, ay Señor, sí, ay qué mal, me arrepiento, y ahí quedó todo. No hay búsqueda del perdón de Dios, no hay experiencia del perdón de Dios. Mucha gente incluso sufre porque no han podido ser perdonados, no han podido sentir que han sido perdonados. Y la pregunta es, ¿tú realmente deseas el perdón de Dios? ¿Tú realmente quieres ser perdonado por Dios? Y luego, como consecuencia de este proceso de arrepentimiento, tiene que venir necesariamente un cambio de conducta. Volverte de eso, que de ese camino, o sea, recorre hacia atrás ese camino y busca el camino derecho, el que te conduce, ¿verdad?, a la salvación. Hay un ejemplo maravilloso que siempre conmueve mi corazón. Se encuentra en la palabra del Señor y vamos a leerlo en Segunda de Samuel capítulo 12. Yo sé que ustedes saben de quién voy a hablar de David. Dice, para no hacer larga la historia, sabemos que David, estando en su casa, mientras Israel estaba en guerra, él estaba, ¿verdad?, paseando por la azotea de su casa y desde su patio ve a una hermosa mujer tomando un baño. Esta mujer no era otra que Betsabé y era
mujer de Urías, el heteo. Ella era hermosa y cautivó el corazón y los ojos, sobre todo los ojos de David. Y él mandó a buscar a esta mujer a su casa. Él era el rey, podía tener la mujer que quisiera. Él la mandó a buscar y dice la palabra de Dios sin mucho rodeo que se acostó con ella. Y la volvió a mandar a su casa. También dice la palabra del Señor que ya ella había tenido su menstruación y por lo tanto estaba en los días de la ovulación y quedó embarazada. Ella fue donde David le dijo, mira, he quedado embarazada y yo soy una mujer casada. Todas estas cosas que estamos hablando aquí, no, a lo mejor a ti te pueden sorprender, a mí no me sorprenden, es algo que pasa cotidianamente, es algo que prácticamente es normal para los tiempos en que estamos viviendo. Él comenzó rápidamente a maquinar, porque el pecado es así. Una vez que te has involucrado en él, pues tú continúa y continúa. Igual que la mentira, se agranda y la vas agrandando porque te ves forzado a mentir porque ya comenzaste con una mentira. Y en el caso de David, planeó todo. Dijo, bueno, vamos a mandar al marido, vamos a mandarlo a la primera línea de guerra para que lo maten. Él se cuenta, bueno, este es a grandes rasgos. La historia es que el esposo regresa, ¿verdad?, de la guerra, va donde David, está allí, no quiso ir a su casa a tener relaciones con su esposa. Dijo, si todo el mundo está en la guerra ahora mismo, están muriendo mis amigos, mis compañeros, ¿cómo voy yo a irme a mi casa y voy a disfrutar de la comodidad y a disfrutar de mi esposa? No lo haré. Entonces se ve que no tuvo relaciones y no había manera de tapar lo que había ocurrido. No había manera de engañar a este hombre diciéndole, el hijo es tuyo. Y bueno, David dice, bueno, como esto no funcionó, vamos a tener que matarlo. Y lo que hizo fue, mandó un mensaje diciendo, pónganlo en la primera línea de batalla, la primera flecha que disparen, que lo maten. Y así mismo sucedió. Como se dan cuenta, la cosa se va complicando, ¿verdad? Llega un mensaje al rey diciendo, mira, sí, ya lo mataron, ella quedó viuda, dice la palabra del Señor que ella guardó luto por un tiempo y una vez que hubo guardado luto, David la mandó a buscar y la hizo su esposa y nació el hijo de esa relación. Ahora viene lo que vamos a leer en este momento. Dice que el profeta de Dios, el hombre que Dios había destinado para hablar, para que fuera su vocero, su mensajero en esos tiempos en que David era rey, era Natán. Natán vino a donde estaba el rey David, eso está en 2 de Samuel capítulo 2, y le dijo, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, de toda manera, cuando nosotros estamos en condición de pecado, de todas maneras nosotros podemos discernir cuando algo está bien y cuando algo está mal. O sea, que tú estés en un proceso involucrado de pecado no te exime de reconocer lo que está bien y lo que está mal. A esta historia, David dice que se enfadó y le dijo, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí para rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y viene un proceso en que el Señor le dice a David, no entiendo por qué esto pasó, porque habiendo hecho yo las cosas que hice contigo, no logro comprender qué pasó. Y entonces el Señor en boca de Natán comienza a hablarle a David y le dice, miren, déjame ver, dice,
Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si todo eso te pareciera poco, te habría añadido incluso mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti. En otras palabras, el Señor le dijo, esto tiene una consecuencia, como todas las cosas. Como todo lo que nosotros, como todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida, todo tiene una consecuencia, para bien o para mal. En dependencia de lo que nosotros sembremos, pues eso mismo recogeremos, evidentemente, y la Biblia es clara acerca de eso. Jamás el Señor va a pagar mal por bien a alguien que haya hecho el bien, eso no tiene ningún sentido. Lo que quiero llegar es que esta era la condición en que se encontraba David. Y yo no lo juzgo porque muchas veces me he encontrado en situaciones, a lo mejor no exactamente en esta situación, pero en otras tan desagradables a Dios como esta. O sea, Él no era mejor que nosotros. Él no era peor que nosotros. Nosotros no somos mejores que Él. En otras palabras, todos cometemos errores. El problema está en la actitud. Vamos a ver lo que pasó con David, y es lo que siempre les digo. Y es lo que quiero que entiendan también. Cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, como ya les dije, nunca podemos olvidar que también hay perdón. Y esto vale para todo. No hay pecado grande y pecado chiquito, no hay mentira grande ni mentira chiquita, no hay tamaño, no hay size en cuanto a pecar. O sea, es la misma cosa. Lo que sí es diferente es cuando nosotros venimos delante del Señor con un corazón arrepentido. Vamos a leer el Salmo 51, que todos los eruditos, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia dicen que lo escribió David desesperado después que tuvo esta conversación con Natán. Y esto es lo que yo sé que se siente cuando estamos arrepentidos por algo. Es un dolor tan profundo. Es un dolor tan hondo y tan denso que no te deja respirar, que no te deja vivir, que no te deja tener paz y mucho menos gozo. David escribió en el Salmo 51, y si usted puede, búsquelo en su Biblia o en su teléfono, porque es que esto hay que leerlo. Y más que leerlo, hay que saborearlo y entenderlo. Hay algunas cosas que fui sacando por arribita, ¿verdad?, acerca de este Salmo 51, y que tienen que ver con el arrepentimiento, que tienen que ver con lo mejor de todo, olvidándonos de todo lo que hayamos hecho o hayamos dicho contra Dios o contra cualquiera, apartándonos de ese primer momento en que nosotros sabemos que hemos hecho el mal. Viene algo que es hermoso, viene la mejor parte. Es que hasta para el que ha pecado hay esperanza. Es que hasta para que el que se ha equivocado hay algo mejor. Nunca te vas a quedar en tu propia condición. Si algo tú debes de entender es que por dura y difícil que sea tu vida, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para contarles algo que ha impactado mi vida en gran manera en estos últimos tiempos. Tuve la bendición de conocer a alguien que está ahora mismo en una prisión. Lleva 16 años en una prisión. Esta persona me contacta como cosas del Señor, ¿verdad? Como cosas que Dios pone en los corazones. Él me llama por teléfono desde República Dominicana, desde la cárcel, y me dice, yo quisiera contarle mi testimonio, y yo quisiera que usted sepa, yo necesito, Dios me ha mandado que le diga cuál es mi testimonio, usted tiene que saberlo. Y yo le dije, bueno, perfecto, dime. Cuéntame cuál es tu testimonio. Y esto lo digo a manera para que ustedes entiendan que hay milagros ocurriendo ahora mismo. Hay milagros modernos, como le digo yo. No está el Señor abriendo el mar, que lo puede hacer, sino que está abriendo, ¿viste? Con su espada poderosa las tinieblas.
viendo ahora mismo las tinieblas. Este hombre joven me llama y me dice, yo llevo 16 años en esta cárcel. ¿Usted no quiere saber cuál es la razón? Digo, bueno, cuéntame. Dice, yo hace 16 años asesiné a mi esposa delante de mis 2 hijos que eran pequeños en esa época. Eran 2 niños pequeños. Y yo la maté. Y después que la maté me disparé. Me disparé en la cabeza. El tiro entró por mi ojo. ¿Se ve? ¿Se escucha ahora? Díganme si se está escuchando. ¿Y ahora cómo se ve? Ya, les contaba el testimonio que él me dice, yo llevo 16 años en esta prisión, yo quiero contarle mi testimonio, yo quiero que usted sepa lo que Dios ha hecho conmigo. Y él me dice, llevo 16 años en esta cárcel, yo maté a mi esposa hace 16 años delante de mis 2 hijos varones que eran pequeños, pero no obstante a eso yo quise quitarme la vida, me disparé, el tiro entró por aquí y salió por aquí y me quedé sin un ojo, pero me quedé vivo. Llevo todo ese tiempo pagando aquí. Hace 6 años, me cuenta él, hace 6 años conocí al Señor dentro de la prisión. Y hago un paréntesis grande para decirle 2 cosas más. Una, nunca deberíamos dejar de orar por los presos. Y 2, si Dios te ha llamado a la capellanía o a trabajar en las prisiones, no te niegues, porque tu vida, porque tu predicación, porque lo que tú puedas llevar allí de parte de Dios puede cambiar una vida. Entonces él me dice, hace 6 años atrás conocí al Señor en esta prisión y comenzamos aquí. ¿Y ahora? Bueno, vamos a ver si podemos seguir, que Dios nos ayude. Alguna oposición tiene el diablo con esto. Y como les decía, él me dice, yo hace 6 años conocí al Señor en esta prisión, me convertí al Señor, comenzamos un ministerio dentro de la cárcel que hoy tiene 6 años, una iglesia dentro de la prisión. Dios ha ministrado mi vida en gran manera, pero tenía un gran pesar en mi corazón porque mis hijos no me perdonaban y aunque yo me sentía ya perdonado por Dios, mis hijos no me perdonaban y me decían que cuando yo saliera me iban a matar. Y me dijo, pastora, hace 1 año, para la gloria del Señor, mis hijos me perdonaron. Mis hijos me perdonaron y ahora soy completamente libre. Me perdonó el Señor, me perdoné yo y me perdonaron mis hijos. Y no solo eso, sino que yo ahora lideré un ministerio que tiene que ver con la no violencia contra las mujeres, que tiene que ver con explicarle a la gente que Dios es grande, que transforma las vidas y que no importa lo que tú hayas hecho, ni la gravedad de lo que tú hiciste, sino que cuando hay un arrepentimiento profundo en tu corazón, Dios completa todas las cosas. Dios renueva tu vida y te transforma. De hecho, el Señor ya me dio una novia y cuando salga de la prisión, que ya estoy próximo a salir, nos vamos a casar. Esto contado a grandes rasgos, es como una locura. Para mí, el día que él me lo contaba, mi corazón no cabía dentro de mi pecho. Entendiendo el proceso del arrepentimiento, entendiendo que cuando venimos al Señor, mira, no importa. No importa. Y hay una consecuencia para el pecado, la hay. Él ha pagado 16 años. Ha sufrido, ¿verdad? Pero ha habido arrepentimiento en su corazón. Él entendió que Dios lo perdonaba y que su vida está ahora en las manos del Señor. Amén. Esto, no sé, me hace falta que me digan si se escucha o no, porque no lo sé. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Bueno, no sé si se escucha. Déjenme algún comentario, por favor. ¿Se escucha? Bueno,
vamos a terminar, ¿verdad?, hablando del Salmo 51, en que David viene delante del Señor y después de haber tenido esta conversación con el profeta Natán, en un profundo acto de arrepentimiento, David viene delante del Señor en un acto de arrepentimiento que para mí significa, no sé, es una cátedra, tú quieres saber qué cosa es venir delante del Señor arrepentido. Ven al Salmo 51. David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, primer paso para el arrepentimiento. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante